Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Existen más de dos sexos? Está lo que nos dice la ciencia y está lo que nos dicen las ideologías. En concreto, lo último en este tema que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud afirma que existen más de dos sexos. En un manual para agentes de salud ha definido que el sexo no se limita a varones o mujeres. ¿Qué prueba científica aporta para imponer esta afirmación? Pues es lo que vamos a preguntar, así como otros temas afines a este y las consecuencias que tiene una afirmación como esta, a don Julio Tudela, que como saben, pues está en este caso representando al Observatorio de Bioética de la Universidad de Valencia y le queremos dar nuestro saludo más cordial. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué prueba científica aporta la OMS? Ya que se dice Organización Mundial de la Salud, pues supongo que cuando afirma algo debería ser algo creíble, algo serio, algo a lo que podemos prestar asentimiento. Sí, pues precisamente lo preocupante de esta manifestación de la Organización Mundial de la Salud es que dicen literalmente, van a actualizar su definición en el sentido de que existen más de dos sexos basándose en las nuevas evidencias científicas y el progreso conceptual. Esto es la frase literal que dice la Organización Mundial de la Salud. Y entonces es muy preocupante que un organismo internacional que es referencia en temas de salud para todos los países de nuestro planeta se deje contaminar por presupuestos ideológicos acientíficos, como es el afirmar que existen más de dos sexos. Los que sostienen que existen más de dos sexos son los que desde la ideología de género, que es una ideología y no una ciencia, han confundido las cosas y afirman que la realidad binaria masculino-femenino no es vigente ya en el ser humano, sino que existen una multitud, hablan de hasta 60 y tantos sexos, en una gradualidad que pasan de uno a otro y que además lo que reivindican desde los grupos LGTBI y la ideología de género no es que solamente que existen más de dos sexos, sino que además uno puede elegir el sexo que quiera y cambiar entre ellos tantas veces como quiera. Esto no tiene ninguna base científica, eso es lo que hay que decir en primer lugar. Entonces, que los grupos de ideología, defensores de la ideología de género, lancen soflamas sin base científica se puede entender porque no es más que grupos ideológicos. Pero que esto lo diga la Organización Mundial de la Salud es muy preocupante, porque la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional que debe fundamentar siempre sus afirmaciones en evidencias científicas. La evidencia científica bien contrastada es que el sexo en mamíferos y en humanos es binario, masculino y femenino, que conforman formas distintas de existir que además resultan complementarias y se necesitan mutuamente para la reproducción. Esta es la realidad. ¿Cuál es el problema de esta afirmación de la Organización Mundial de la Salud? Que confunde el concepto sexo, que es un concepto biológico, con el concepto género, al cual se le pueden dar otras acepciones. Sí, como nos dice muy bien el doctor Julio Tudela, es preocupante que la Organización Mundial de la Salud suelte, perdonen la expresión, pero lo digo adrede, ¿no?, afirmaciones de este calibre. La comunidad científica no ha reaccionado. Esto sería más preocupante aún. Es curioso que han habido pocas reacciones a estas afirmaciones. Sí han habido algunas. Hay algunos científicos que han saltado y han dicho que esto es inadmisible, y menos viniendo de un organismo como la OMS. Es decir,
Hay científicos honrados y valientes que se empeñan en desmentir estas afirmaciones sin fundamento. Pero son pocos, es verdad, son pocos. Generalmente, cuando aparecen temas de ideología de género, yo creo que es un poco por miedo a ser represaliados o a ser señalados. La gente se ahorra los comentarios y no quiere entrar en estas discusiones. Es muy importante lo que decíamos antes, en el sentido de que el género hace más bien, tiene más bien, relación con el comportamiento y el sexo con la naturaleza. El sexo, como he dicho antes, masculino o femenino, no está fuera de toda duda. Las personas humanas somos sexuadas. Eso no significa solo que tenemos genitales masculinos y genitales femeninos, sino que todo nuestro organismo se configura como varón o como mujer, y eso afecta no solamente a los órganos reproductores, sino a la estructura de nuestro esqueleto, a nuestros niveles endocrinos, a la configuración de nuestro cerebro, a nuestro sistema inmunológico, a muchísimas cosas que son diferentes en el sexo masculino y en el femenino. Por lo tanto, el sexo, cualidad biológica que define a los individuos de la especie humana y que aparece desde la formación del cigoto, es decir, la fecundación, donde se configura genéticamente el sexo que va a tener posteriormente la persona, es estable, no se cambia durante la vida, ni se puede elegir. El sexo es una condición biológica que determina la existencia de cada individuo. El género, que tiene relación con el sexo, porque la matriz biológica que es el sexo va a conformar o va a influenciar en la manera de comportarse, este género, sí que el género puede sufrir modificaciones, porque el género necesita la confirmación del individuo. Un varón que es biológicamente varón tiene que ser consciente de que es varón. Si un varón que es biológicamente varón no es consciente de que es varón y piensa que es mujer, aquí tenemos un conflicto de género, pero no de sexo, ¿de acuerdo? O un varón que se viste como una mujer o que se comporta como una mujer o viceversa, tenemos un conflicto de género, pero no de sexo. Aquí es donde está el verdadero error de esta afirmación de la OMS. Bien, un error de tal magnitud, como nos lo está diciendo, afirmando y denunciando el doctor Julio Tudela, es especialmente grave viniendo de la OMS, que viene a ser como una especie de referencia, pues como el nombre lo indica, a nivel mundial, y en la cual se basa pues la ONU, la UNESCO y demás para tomar medidas, y aquí estamos. ¿Qué objetivos pretenden con este tipo de afirmación? Bien, esta es una pregunta que se me formula muchas veces y es muy interesante. Es decir, una cosa tan absurda, tan fuera de lugar, tan poco fundamentada, alejado de la evidencia científica, que casi no merecería la pena ni perder tiempo explicando que tenemos dos sexos, masculino y femenino, porque es una cosa tan evidente que tengamos que estar hablando de que verdaderamente existen dos sexos parece una conversación gratuita e innecesaria. Entonces, ¿qué hay detrás de los que promueven estas posturas o esta redefinición antropológica del ser humano? ¿Qué pretenden? Esta es una pregunta que se nos hace muchas veces. Pero esta deconstrucción posmoderna, esto es interesante de denominarlo así, deconstrucción posmoderna de la antropología humana, lo que pretende es redefinir la naturaleza humana, redefinirla, es decir, inventársela, decir que somos algo distinto de lo que en realidad somos. ¿Y hacia dónde se dirige esta reinterpretación de la naturaleza humana? Fundamentalmente hacia la redefinición de las relaciones humanas, y ello implica la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, la identidad personal. Todas estas cosas son cosas que se quieren cambiar. El concepto de familia, fundada sobre un varón y una mujer que se entregan y que permanecen fieles durante el tiempo, que tienen su prole, la cuidan y la educan, este concepto de familia, que los ideólogos de género denominan familia tradicional,
y superada por las nuevas formas de familia según ellos, es el objetivo, sin duda, de estos planteamientos. Es decir, ya es que hasta estos ideólogos de género, y perdón, pero la OMS en este caso se ha dejado contagiar por este lenguaje de la ideología de género, estos ideólogos de género no quieren al varón llamarlo padre, y no quieren a la mujer llamarla madre, ni al varón esposo, ni a la mujer esposa. Es decir, están intentando abolir todos los términos que definen a un padre. Ahora hablamos de progenitores, hablamos de mujeres, de mujer gestante, no de madre. Es decir, el caso es de construir el lenguaje para aniquilar los conceptos en los que se fundamenta una realidad que es la realidad que constituye la célula de nuestra sociedad, que es la familia, que es la unión complementaria de formas distintas de ser, que son la masculina y la femenina, que se entregan, se complementan y son capaces de transmitir la vida. Esto, que es una realidad indiscutible, es algo que no encaja en los postulados de ideología de género, donde se define la libre definición del propio sexo, cualquier tipo de forma de pareja, la paternidad monoparental, cosas que no tienen que ver con la familia tal como la entendemos. Todos estos ataques a la realidad de la antropología humana que se manifiesta sexualmente como binaria, sin duda son torpedos que van dirigidos contra la concepción de la naturaleza humana que quieren redefinir y reinventar. Es exacto todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? En estas aclaraciones del doctor Julio Tudela, y nos va muy bien, como pienso que necesitamos saber defender la verdad más evidente hoy en día, como muy bien lo dice usted. Sabemos, por otra parte, que la Agenda 2030 del nuevo orden mundial incluye el descenso de la natalidad. Y con este fin, pues están manipulando la opinión, ya se ha logrado en bastante parte, haciendo proliferar la homosexualidad. De una manera como, no sé, exponencial, geométricamente, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, una moda. Pero la pregunta es esta una visión seria, verdadera y respetuosa de la realidad? Claro que no. Fenómenos como la homosexualidad, la transexualidad, la ideología queer, que es esta ideología de que uno puede no definirse o cambiar en su estado sexual según le apetezca o se sienta, todos estos ataques a la definición de la sexualidad binaria varón-mujer en el ser humano tienen como consecuencia común a todos estos movimientos exactamente lo que usted dice, que es la esterilidad. Las parejas homosexuales son estériles, por definición. No pueden transmitir la vida, a no ser que se sometan a técnicas de reproducción asistida, pero es algo que se sale de la naturaleza. Los transexuales, que se hormonan y se tratan quirúrgicamente para adoptar una fisionomía, un aspecto del sexo contrario, se esterilizan, se convierten en estériles, incapaces de transmitir la vida. La abolición de la relación en pareja del varón y la mujer y la sustitución de este modelo de familia por otros modelos implica la esterilidad, la incapacidad para transmitir la vida. Entonces, este tipo de planteamientos, favorecer la homosexualidad, favorecer la transexualidad, favorecer la ideología queer, unidos a otros como favorecer el aborto, que es reconocido como un derecho, o extender la contracepción lo máximo posible, si se dan cuenta nuestros oyentes, tienen todos la misma finalidad, que es atentar contra la fertilidad, la posibilidad de la generación de la vida y, por lo tanto, reducir la población. Las tendencias que tratan de reducir la población son denominadas neomalthusianas, porque Malthus fue un antropólogo, un demógrafo, que dijo que si el globo terráqueo seguía creciendo la población al ritmo que lo estaba haciendo, en pocos años no cabríamos en la Tierra. Hoy en día se sabe que estas predicciones malthusianas
no son ciertas, no se han cumplido, y muy al contrario, lo que tenemos en los países del primer mundo es un problema demográfico de que no renovamos generacionalmente nuestra población. Es decir, se está dando el problema opuesto al que los neomalthusianos aluden, que es esta superpoblación que no va a ser capaz la Tierra de soportarla. No es verdad. Al revés. Los países avanzados están sufriendo un envejecimiento rápido y una falta de renovación de su población. Por lo tanto, a pesar de eso, de que tenemos un gravísimo problema, y España especialmente, estamos a la cabeza de los países con menos natalidad y por lo tanto con más problemas futuros de renovación de nuestras generaciones, al contrario, este problema lo que está haciendo es empobrecer nuestras sociedades y llevarlas a la extinción. Estamos extinguiendo nuestras culturas y nuestras sociedades que van a ser invadidas o suplidas por otras civilizaciones que no hacen este control de natalidad y que sí van a invadir y a poblar nuestros países. Y los necesitamos porque si no, no hay gente que trabaje, ¿no? Entonces, el neomalthusianismo, esta predicción, somos demasiados, hay que reducir la población, se ha mostrado científicamente como equivocado. Exactamente el problema que detectamos es el contrario. Y las tesis de la Agenda 2030 y de la Organización Mundial de la Salud apoyan precisamente el neomalthusianismo, el control de la población, la reducción de la natalidad, la promoción de formas de relación humana que sean estériles, que no den lugar a familias fecundas. Términos como sostenibilidad, en muchos casos, son válidos. En muchas aplicaciones, pues sí, es verdad. Yo tengo una granja y pretendo que sea sostenible. Yo tengo un negocio y pues también, si no es sostenible, pues se hundirá. Ahora bien, estos términos que salen en todas partes, siempre hemos de ser un poquito inteligentes para saber leer entre líneas lo que nos quieren vender con los términos. No sé si el doctor Julio Tudela estará de acuerdo en que ahora con lo que usted ha explicado me ha hecho pensar que este término de sostenibilidad también me huele como a una especie de obsesión por el hecho de que la vida humana en la Tierra parece que fuera algo como molesto para el planeta, como algo extraño a la Tierra, y que por eso, entonces, como somos tan buenos y tenemos tan buena intención, no queremos estropear la Tierra, entonces vamos a ser menos. Por supuesto, yo no quiero ser de los que maten, así, este es el razonamiento que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted? No sé, no había pensado nunca en la ambivalencia de este término. Eso es. Es un término, como otros, susceptible de ser bien o mal utilizado, ¿eh? Detrás de este término sostenibilidad, es un término en principio positivo, como usted ha dicho muy bien. Se trata de que seamos capaces de sostener el entorno, sostener el equilibrio ecológico y mantener la vida, claro que sí. Entonces, detrás del término sostenibilidad pueden haber muchas interpretaciones. Aquellos neomalthusianos que deducen que sostenibilidad pasa por limitación de la población se equivocan, porque esto se ha demostrado que no es cierto. Aquellos que detrás del término sostenibilidad lo que dicen es hay que respetar la naturaleza, hay que hacer una cultura ecológica que permita mantener nuestro planeta, está muy bien, todo esto está muy bien, el Papa también ha hablado mucho de esto. Respetar la naturaleza que hemos recibido es una cosa perfectamente sostenible. Pero yo siempre digo una cosa, cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de sostenibilidad de la naturaleza, de nuestra atmósfera, de nuestros ríos, de nuestros países, sino que fundamentalmente, y antes que esto, hablamos también de la sostenibilidad de nuestra especie. Es decir, antes que todo está el ser humano. Entonces me produce mucha sorpresa aquellos
que se desgastan y que luchan mucho por defender la sostenibilidad ecológica de nuestro entorno, pero no tienen ningún problema a la hora de atacar a nuestra propia especie, de mutilarla, de desfigurarla, de redefinir su naturaleza, de exterminar a los ancianos, de terminar con los embriones en los senos de sus madres. A mí a veces me paran por la calle estas personas que están haciendo campañas. ¿Qué opina usted de la violencia de género? Y me parece muy mal la violencia de género, es una cosa horrible que hay que erradicar. Pero ustedes que están aquí para luchar contra la violencia de género, cosa con la que yo estoy de acuerdo que hay que erradicar porque es una violación gravísima del derecho humano, ustedes que están aquí defendiendo esto no tienen ningún problema en defender que una mujer puede hacer violencia contra su hijo y matarla. Entonces hay que ser congruentes. Lo que no podemos es hablar de sostenibilidad en un sentido y aplicar el criterio sostenibilidad en sentido contrario cuando hablamos de otra cosa. Sostenibilidad pasa por respetar a la especie humana, respetar al embrión en el seno de su madre, respetar al enfermo que sufre y cuidarlo en vez de destruirlo, respetar a la familia como seno de transmisión de la vida, del cuidado y de la educación. Eso es sostenibilidad también. Y también lo es respetar el planeta, respetar nuestros ríos, respetar nuestra atmósfera, claro que sí, pero primero nuestra especie. Por lo tanto, yo cuando veo este discurso contradictorio, que aplica criterios de sostenibilidad para unas cosas, pero que se permite implantar políticas de destrucción cuando hablamos de naturaleza humana, entonces me huele mal. Me parece que no hay una idea, no hay un comportamiento honrado de fondo. Por último, nos están queriendo vender también la idea de que el progreso, por ejemplo, el progreso tecnológico, ¿verdad?, tan famoso, tiene que ir de la mano de este nuevo concepto del hombre como liberado de toda estructura familiar, religiosa, tradicional. Mi pregunta es la siguiente. La experiencia humana de 20 siglos demuestra que la familia, la verdadera, la única, formada por un hombre, una mujer y sus hijos, ¿va en contra del progreso? Bueno, el progreso ha sido posible gracias a la familia y no al revés. Es decir, hay familias, hay formas de familias, esto lo tenemos que reconocer. Hay familias en las cuales falta el padre, hay familias en las cuales falta la madre, es cierto. Hay otras cosas que se les llama familias y no lo son, ¿eh? Pero el modelo de familia es la convivencia estable, amorosa, de entrega y fecunda de un varón y una mujer, que generan una forma de convivencia en la cual es acogida la vida, cuidada y educada. Ese es el modelo de familia. Sin esta familia no hay civilización. Es decir, todos los experimentos culturales que han tratado de exterminar el modelo de familia y crear colectivos, estoy pensando, por ejemplo, en los kibbutz hebreos. Sí. O en los... ahora lo explico un poco. Los kolkhoces de los comunistas, por ejemplo. Exactamente, o en las sociedades comunistas, donde el padre y la madre son sustituidos por el Estado. Uh-huh. El Estado es el patriarca que educa, que decide, que cuida, y desaparece la célula familiar. Todos estos experimentos que en la historia han pretendido sustituir a la familia han fracasado, han empobrecido sus culturas y sus sociedades, y en algunos casos las han extinguido. Yo recuerdo los kibbutz judíos, uh-huh, eran una especie de comunas de orientación agrícola para explotar la tierra, donde se probaron esta experiencia de difuminar el entorno familiar, y era toda una gran familia donde se compartía todo, los hijos eran de todos, etc. Aquí esta experiencia de los kibbutz judíos tuvo que ser suspendida, porque el resultado era horroroso. Los hijos, lejos de progresar, crecían con muchísimos problemas. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Quien diga que se puede prescindir de la familia en favor del progreso no sabe lo que dice. Demuestra una ignorancia histórica, no hay más que echar la vista atrás.
y ver qué es la familia, mucho antes, hermana, de hace 2000 años. La familia no es de hace 2000 años, es de mucho antes. La familia es la célula natural en la que es concebida la vida. Obvio. Yo siempre digo que el ser humano, el ser mamífero, que tarda más en alcanzar su autonomía, Sí. es el mamífero que tarda más en crecer, es el mamífero más lento en su evolución desde el nacimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Es el mamífero que necesita más cuidados hasta que es capaz de valerse por sí mismo. Esto ha dotado a seres inteligentes, como los seres humanos, de la necesidad de establecer núcleos de cuidado, núcleos de educación, núcleos de acompañamiento que fortalecen los vínculos familiares. Y por lo tanto, esto es lo que ha permitido a las sociedades progresar. La extinción de la familia conlleva la extinción de la sociedad. Es una especie de suicidio colectivo, ¿sí? Efectivamente. Pero es triste que los que promueven ahora esto, de los que están luchando por la extinción del modelo de familia que conocemos, no hagan una lectura histórica honrada de qué ha ocurrido en las sociedades mundiales cuando esto se ha intentado poner en marcha. Sí. Solo se trata de mirar hacia atrás, y si fueran honrados, descubrirían que esto empobrece las civilizaciones o las extingue. Damos las gracias al doctor Julio Tudela por estas respuestas que nos recuerdan pues el sentido común, pero avalado con datos históricos, científicos, pues que nos ayudan a reflexionar y por favor, a ser críticos con este tipo de afirmaciones como la que hemos analizado hoy de la Organización Mundial de la Salud, que a lo mejor tendrá que cambiar de nombre, ¿no? Organización Mundial de la Confusión o Desorganización Mundial de la Salud, que nos confunde una vez más afirmando que existen más de 2 sexos. Muchas gracias. Muchas gracias.